So with the capture of Nicolas Maduro and the talk of Trump trying to take over Greenland, plus all those 51st state threats last year, I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. that suddenly propelled the question, is Canada under threat from the US? Well, not exactly, but many of the experts we spoke to are increasingly concerned by the moves from the Trump administration. La acción de Canadá en el Ártico marca un giro inusual en disputas que, durante décadas, se mantuvieron solo en el ámbito declarativo. En la primera semana de enero de 2026, un memorándum interno circuló discretamente entre sectores estratégicos del Departamento de Estado y del Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El contenido era directo y técnicamente objetivo. Canadá había adquirido, en menos de un año, la capacidad práctica de imponer el control operativo sobre el paso del noroeste, sin depender del acuerdo formal de Washington. El documento no describía una ruptura diplomática explícita, pero alertaba sobre el surgimiento de una nueva realidad. La soberanía canadiense, que durante décadas se había reivindicado solo en términos jurídicos, comenzaba a materializarse a través de la infraestructura, la presencia militar y los mecanismos de vigilancia continua. Este cambio, aunque anticipado por analistas de inteligencia en informes anteriores, se consideró porque rompía con un patrón estable de statu quo, el de la tolerancia mutua basada en la incapacidad práctica de Canadá para sostener lo que afirmaba como derecho. Durante más de 70 años, Estados Unidos se basó en una interpretación específica del derecho internacional para transitar por las aguas del Ártico canadiense sin pedir autorización. Buques militares cruzaron el estrecho, submarinos realizaron operaciones en la región polar y se llevaron a cabo investigaciones oceanográficas por parte de instituciones estadounidenses sin coordinación con Ottawa. Este comportamiento se basaba en una lógica funcional. Canadá reclamaba la soberanía, pero no disponía de los medios materiales para ejercer el control sobre el territorio marítimo. Faltaban puertos operativos, patrullas permanentes, capacidad de respuesta en periodos de hielo intenso y sistemas logísticos mínimamente estructurados para monitorear o condicionar el tráfico de embarcaciones extranjeras. Esta laguna hacía que la disputa jurídica fuera irrelevante en la práctica y, por lo tanto, mantenía el impasse en estado latente. Ni conflicto abierto, ni reconocimiento formal, solo una zona gris tolerada por ambas partes. Este equilibrio informal comenzó a desmoronarse cuando una serie de medidas presupuestarias aprobadas en el Parlamento canadiense entre noviembre de 2025 y febrero del año siguiente pasaron de la retórica a la ejecución. En menos de 6 meses, el puerto de Churchill inició las obras de ampliación del muelle, el refuerzo estructural para el atraque de buques de carga pesada y la instalación de sistemas de reabastecimiento compatibles con operaciones logísticas prolongadas. Paralelamente, se firmaron contratos para la construcción de 2 rompehielos de clase polar, con un calendario de entrega hasta 2032, pero con las primeras unidades auxiliares ya en funcionamiento. Las bases militares de las regiones de Nunavut y Manitoba comenzaron a recibir equipos para operaciones invernales, y las unidades de la Guardia Costera pasaron a realizar misiones con mayor frecuencia y alcance técnico. La actuación dejó de ser episódica y pasó a adquirir un carácter funcional, con planes de contingencia, rutas de patrullaje, fiscalización ambiental y sistemas de comunicación que interactúan en tiempo real con los centros operativos del gobierno federal. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El memorándum también informaba de que en las últimas semanas, al menos 3 buques con bandera europea habían optado por someter su navegación a la autoridad canadiense, solicitando escolta, orientación técnica y validación de rutas.
Aunque ninguna de estas acciones representaba un reconocimiento explícito de la tesis jurídica de Ottawa, todas ellas configuraban un nuevo patrón de comportamiento institucional. La práctica comenzaba a desmarcarse de la retórica tradicional. Y en disputas de esta naturaleza, los precedentes operativos suelen ser más relevantes que los dictámenes jurídicos. Por eso, los análisis consistentes sobre los entresijos institucionales han ido ganando importancia. Al seguir el canal, se conecta con una lectura que privilegia el contexto, la convergencia sistémica y la interpretación crítica de los movimientos que dan forma a la política exterior de Estados Unidos. Es en este contexto que el debate sobre la soberanía en el Ártico adquiere una dimensión más estructural, alejándose de discusiones puramente retóricas y acercándose a una prueba práctica sobre lo que significa, en realidad, controlar un corredor estratégico. El núcleo de la controversia entre Canadá y Estados Unidos nunca se ha limitado al derecho formal. Desde 1988, cuando ambos países firmaron el Acuerdo de Cooperación en el Ártico, quedó claro que existía un desacuerdo conceptual que ninguna diplomacia podría resolver por completo. Para Washington, el paso del noroeste es un estrecho internacional, con tránsito garantizado a cualquier embarcación bajo las normas del derecho marítimo multilateral. Para Ottawa, se trata de aguas internas, con un régimen jurídico equivalente al de los ríos y canales bajo jurisdicción nacional. El acuerdo bilateral no resolvió esta divergencia, solo estableció que Estados Unidos notificaría a Canadá antes de enviar rompehielos a la región, sin renunciar a su posición jurídica. En la práctica, se trataba de un acuerdo de convivencia temporal, útil mientras la ruta siguiera siendo secundaria y las capacidades logísticas de Canadá se mantuvieran limitadas. A partir de ese momento, la lógica del conflicto cambia, no porque se haya firmado un nuevo tratado, sino porque los elementos materiales pasan a influir directamente en la aplicación de la ley. La construcción de infraestructuras, la presencia continua de patrullas, la instalación de sistemas de inspección y la prestación de servicios de apoyo a los buques crean, poco a poco, un régimen de facto. Esta transformación se produce en el contexto geopolítico actual, en el que Estados Unidos intenta preservar la previsibilidad de sus rutas de suministro y contener la expansión de rivales estratégicos como Rusia y China. La contradicción es evidente. Al mantener su posición de que el paso es internacional, Washington abre la puerta a que otros países, incluidos sus adversarios, reclamen el mismo derecho a transitar sin previo aviso, lo que limita su propia capacidad de vigilancia y respuesta en el flanco norte del continente. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la cuestión trasciende el ámbito bilateral. En el marco del NORAD, el sistema binacional de defensa aérea y marítima que integra a Canadá y Estados Unidos desde la Guerra Fría, la coordinación estratégica siempre se ha basado en la confianza mutua y la interoperabilidad táctica. Sin embargo, con el avance canadiense en el control de la ruta ártica, surge un punto de tensión sin precedentes. ¿Qué hacer cuando un buque militar transita por un corredor que un aliado considera nacional, pero el otro ve como internacional? La ausencia de un protocolo unificado en este escenario crea una zona de ambigüedad operativa, que preocupa a sectores del Pentágono. Hay informes que indican que, en simulaciones recientes, el Comando Norte evitó incluir ejercicios de interdicción marítima en el Ártico, precisamente para no provocar reacciones interpretativas por parte de las autoridades canadienses. El riesgo no es de confrontación, sino de descoordinación. Y en una región con condiciones climáticas extremas, grandes distancias logísticas y comunicación limitada, la ausencia de alineación operativa puede generar lagunas críticas. En el plano político, la situación es igualmente delicada. El gobierno canadiense ha tratado de ampliar sus vínculos con los miembros europeos de la OTAN,
especialmente con los países nórdicos, con presencia consolidada en el Ártico. La entrada de Finlandia y Suecia en la alianza ha fortalecido este eje, permitiendo a Canadá participar en maniobras conjuntas, ampliar su doctrina de patrullaje en hielo permanente y establecer canales paralelos de inteligencia. Aunque estas acciones no constituyen un realineamiento formal, señalan una creciente disposición de Ottawa a consolidar su espacio autónomo dentro de la alianza. Y esto tiene implicaciones sistémicas. Hasta ahora, la OTAN ha evitado tomar una posición oficial sobre la disputa legal entre Canadá y Estados Unidos, prefiriendo mantener una neutralidad estratégica que preserve la cohesión del bloque. Pero esta neutralidad, en términos prácticos, favorece al país que está invirtiendo recursos reales para ejercer el control. En este caso, Canadá. El movimiento también atrae la atención en el ámbito económico. El proyecto de modernización del puerto de Churchill, en el extremo norte de la bahía de Hudson, ha transformado una terminal regional marginal en un potencial punto de anclaje para operaciones logísticas intercontinentales. Con acceso ferroviario al centro de Canadá, el puerto pasó a considerarse viable para el transporte de cereales, potasio, gas natural licuado y minerales críticos como níquel, cobre y litio. La combinación de un clima más suave en el verano ártico, una infraestructura portuaria operativa y el apoyo de rompehielos amplía la ventana de utilización de la ruta. Las proyecciones conservadoras estiman que para 2035, entre el 3% y el 5% del comercio marítimo mundial podría redirigirse por estas aguas. Esto implica no solo un ahorro de tiempo y combustible para los buques que cruzan del Pacífico al Atlántico, sino también el control sobre las tarifas, las normas medioambientales, las tasas de navegación y los criterios de inspección, todos ellos sujetos, en opinión de Canadá, a su autoridad exclusiva. Más que una disputa entre dos interpretaciones jurídicas, lo que se perfila es un rediseño de las jerarquías logísticas en el hemisferio norte. A medida que Canadá amplía su infraestructura, consolida su presencia militar y recibe señales diplomáticas favorables de Europa, el costo de impugnar su soberanía sin contrapartidas se vuelve políticamente elevado para Washington. Y esta nueva correlación de fuerzas no es el resultado de rupturas declaradas, sino de la acumulación paciente de hechos operativos que reducen el margen para la ambigüedad. Por eso, seguir este canal se ha convertido en una herramienta importante para quienes buscan comprender, sin atajos ni reduccionismos, las capas institucionales que dan forma a la política de seguridad y comercio exterior de los Estados Unidos. Siguen surgiendo diferentes interpretaciones sobre lo que realmente representa este nuevo patrón operativo en el Ártico para el sistema de alianzas del que forma parte Estados Unidos. Para una parte del cuerpo diplomático estadounidense, la consolidación de la presencia canadiense debe interpretarse como un ajuste interno de equilibrio dentro del propio bloque occidental. La idea es que Canadá siempre ha desempeñado un papel estructural en la estabilidad del norte, pero históricamente ha operado en condiciones inferiores, siguiendo las directrices estratégicas diseñadas en Washington. En este sentido, lo que está ocurriendo ahora sería una especie de refuerzo institucional tardío, capaz de fortalecer el pilar septentrional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente cuando Rusia y China intensifican su presión por alternativas logísticas y por una mayor presencia en zonas marítimas de creciente interés. Pero existe una interpretación paralela, cada vez más presente entre los especialistas vinculados a la doctrina de la libertad de navegación, que trata el episodio con mucha más cautela. Para este grupo, el problema no es Canadá, sino la señal que transmite el sistema cuando acepta en la práctica que un aliado pueda establecer exigencias unilaterales sobre una ruta marítima de importancia estratégica.
Aunque estas exigencias se justifiquen por criterios medioambientales, técnicos y de seguridad, el precedente puede extenderse a otros ámbitos internacionales donde el entorno es mucho menos estable. La cuestión central es que el mundo copia las permisiones tácitas, tanto como copia las decisiones formales, y una tolerancia consolidada en el Ártico puede utilizarse como argumento indirecto en escenarios como el Mar de China Meridional, el Golfo de Omán, o tramos del Ártico en disputa y con presencia rusa. Los analistas de seguridad marítima sostienen que el efecto más relevante de este proceso no está en el discurso jurídico inmediato, sino en el régimen que se está formando silenciosamente en el plano operativo. Si Estados Unidos llega a reconocer tácitamente que Canadá tiene la capacidad real de condicionar el tránsito en el paso del noroeste, esto podría crear una especie de jurisprudencia indirecta basada en la práctica. En términos prácticos, la infraestructura y los servicios pasan a generar legitimidad. El ejercicio sistemático del control, mediante la vigilancia, el apoyo logístico y la exigencia de autorización, tiende a ganar fuerza con el tiempo, incluso cuando aún existe un debate jurídico sin resolver. Esta transición del derecho declarado al hecho consolidado se ve de forma opuesta en el ámbito jurídico internacional. Una corriente entiende que las prácticas repetidas y no impugnadas formalmente pasan a formar parte del derecho internacional consuetudinario, adquiriendo valor interpretativo y pudiendo influir en otros casos similares. Otra corriente advierte que esta flexibilización debilita la previsibilidad del sistema multilateral, fomentando disputas bilaterales en áreas en las que la estabilidad depende precisamente de normas claras y universalmente aplicables. Por lo tanto, el núcleo del debate sigue girando en torno a una pregunta sin respuesta institucional definitiva. ¿En qué momento la presencia física deja de ser solo presencia y pasa a producir efectos legales capaces de redefinir el estatus de una ruta? Para Canadá, esa respuesta parece haber sido dada ya por la propia realidad operativa. Las embarcaciones solicitan permiso, operan dentro de los protocolos nacionales, utilizan servicios de apoyo y siguen normas con un nivel creciente de aceptación. Poco a poco, la idea de que la ruta está administrada por un régimen canadiense deja de ser una hipótesis y se convierte en rutina. Para Estados Unidos, sin embargo, reconocer este nuevo escenario significaría admitir que se ha perdido una disputa de décadas sin un enfrentamiento formal. Sería aceptar que la política de tolerancia estratégica, mantenida desde los años 80, ha dado lugar a la consolidación de un régimen que limita la libertad de acción estadounidense en una región sensible para su seguridad continental. Algunos observadores añaden que la negativa estadounidense a llevar el tema a los tribunales internacionales no fue pasividad, sino cálculo. Al evitar los tribunales y el arbitraje, Washington mantuvo la flexibilidad política e impidió que se formara una jurisprudencia formal contraria a sus intereses globales. Sin embargo, esta elección puede haber generado un efecto contrario. Sin litigios y sin una impugnación institucional continua, la práctica canadiense tuvo espacio para expandirse con legitimidad funcional. Se instaló la infraestructura, se normalizaron los protocolos y el control comenzó a ejercerse con creciente eficiencia, sin que hubiera una reacción jurídica proporcional. Esta hipótesis cobró fuerza principalmente entre los analistas europeos, que destacan la forma en que se forma el derecho consuetudinario, mediante la repetición de conductas aceptadas o toleradas. En este contexto, la ausencia de una impugnación formal consistente por parte de Estados Unidos tiende a favorecer la posición canadiense, no por sentencia, sino por acumulación gradual de legitimidad. La propia organización del Tratado del Atlántico Norte ha evitado incorporar el tema como una divergencia estratégica interna. El Comité Político Militar de la Alianza,
trata la cuestión como un asunto bilateral, manteniéndola fuera de la agenda central. Esta elección busca preservar la cohesión del bloque frente a amenazas externas, pero también tiene un costo. La alianza no ofrece mediación institucional en un impasse que involucra a dos de sus miembros más relevantes, lo que prolonga la ambigüedad. Algunos expertos afirman que esta omisión debilita la capacidad de la alianza para lidiar con escenarios futuros en los que la superposición de soberanías marítimas será inevitable. Otros defienden que el silencio es parte del mecanismo de estabilidad, ya que preserva la ambigüedad estratégica necesaria para mantener el equilibrio en el norte sin convertir el tema en un conflicto formal dentro del bloque. Mientras tanto, China sigue con atención estratégica el desarrollo de este patrón. En informes técnicos elaborados por centros vinculados al Ministerio de Comercio, se menciona cómo el argumento histórico estadounidense sobre la internacionalización del Paso del Noroeste puede movilizarse como base para justificar la presencia china en el Ártico. La lógica es instrumental. Si Estados Unidos ha sostenido durante décadas el derecho de paso por aguas consideradas internas por Canadá, entonces el mismo principio podría ser utilizado por terceros en rutas disputadas. Este razonamiento preocupa a sectores del Departamento de Defensa, que ven en ello un riesgo de contradicción. Al defender la libertad de navegación de forma universal, Washington reduce su capacidad para apoyar a los aliados que buscan proteger espacios sensibles basándose en la soberanía territorial y el control operativo. Este es el impasse estructural. Canadá avanza en el terreno, consolida la infraestructura, establece normas y crea un régimen funcional de control con una aceptación internacional cada vez mayor. Estados Unidos mantiene una posición jurídica coherente con su doctrina global, pero ve cómo esta posición pierde fuerza en la práctica a medida que la realidad operativa se cristaliza. La tensión entre la legalidad declarada y la práctica consolidada no se resuelve rápidamente y tiende a prolongarse, dependiendo de nuevos episodios de tránsito, de la posición de terceros países y del límite de tolerancia internacional ante iniciativas unilaterales que ponen a prueba el derecho internacional sin provocarlo directamente. Y es precisamente en estos escenarios en los que el desenlace no se produce en un solo evento y las consecuencias se acumulan lentamente, donde el seguimiento constante se vuelve esencial. Al seguir el canal, usted se mantiene al tanto de las dinámicas institucionales que realmente dan forma al futuro de las alianzas, las fronteras y la política exterior de los Estados Unidos.